Bienvenidos todas y todos. En esta ocasión vamos a hablar de los bienes públicos globales y regionales. La agenda es la siguiente. Conceptos. Clasificaciones de bienes por generaciones. Los bienes públicos globales son AOD. ¿Cuál es su importancia en consensos y convenios a nivel internacional? Desafío para los habilitadores de desarrollo sostenible. Ejemplos de bienes públicos globales, positivos como negativos. Análisis de la interdependencia compleja actual. Desafíos y conclusiones. Comenzamos. Para Miranda, Toro y Agudelo, el comprender los antecedentes de los bienes públicos globales implica referirse a la teoría de los bienes públicos nacionales. Explican de la siguiente manera. En el colectivo imaginario, el bien privado pasó a ser asunto del mercado y el bien público a ser cosa del Estado. Por tal razón, para que haya un bien público es necesaria la existencia de un Estado que lo provea o lo tutele. Hacia el fin del siglo XX y principios del siglo XXI se logra expandir de manera dramática al desarrollarse la cumbre del milenio en el año 2000. Los 8 ODM que surgen de dicha cumbre se tornan automáticamente en bienes públicos mundiales, ya que era interés de todos lograr el éxito de la agenda. Posteriormente, en 2015, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, nacen los 17 ODS, donde dicha agenda, a través de la cooperación internacional y la gobernanza, servirá como plan de acción que promueva la prosperidad y el bienestar común en los próximos 15 años, donde la administración de los bienes públicos, regionales, nacionales y globales, dicta como meta principal el logro de los ODS. Los ODS han sido recibidos con beneplácito por distintos actores, pues prima la conciencia por el cuidado del medio ambiente y se comparte la necesidad de dar solución a los graves problemas sociales que impiden el adecuado desarrollo de los pueblos. Esta ambiciosa propuesta se engendra en un nuevo cambio de paradigma, donde las relaciones norte-sur y sur-sur deben repensarse, y donde la gobernanza global toma un rol protagónico en el desarrollo de la nueva agenda. Dentro del planteamiento de creación de criterios para identificar mejores estructuras de gobernanza global, se promueve la creación del Consejo de Coordinación Económica Global, propuesto en 2009 por la Comisión Stiglitz, que plantea el rol del Consejo en función del cumplimiento de la agenda. En este marco se considera seriamente la importancia de los bienes públicos globales y las externalidades positivas que estos traen para el desarrollo, cuando se provisionan y se financian, por lo que eliminan el free riding. Al definir el término bien puede ser llevado a construcciones políticas fundamentales, tales como el Estado o el gobierno, partiendo de una serie de procesos de apropiación e identificación. En segunda instancia, podemos empatarla con otro concepto heredado del siglo de las luces y trabajado bajo la óptica de los grandes fenómenos de la globalización. Este es el concepto de lo público. Público para acciones del gobierno supondrá que existe una esfera o dominio de la vida activa social, que no es fundamentalmente privada ni puramente individual, sino común a todos. Al definir bien público, se remonta a la disciplina que ha trabajado y estructurado ya la idea de bien público. Para las ciencias económicas, bien público son los bienes de corte económico, de acceso universal. Ejemplos claros de estos serán las ondas de radio y la defensa nacional. Entonces, bien público son aquellos que producen efectos sobre quienes no han participado en su transacción. Bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal, ya que en esa misma línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión de que sería financiado por todos a través de sus impuestos, por lo cual no habría free riders ni costos ni beneficios externos. No será a finales del siglo XVIII, con las referencias de Hume y Smith, que los bienes públicos han formado parte del corpus doctrinal de la economía, pero no será hasta mediados del siglo XX cuando se aborden los tratamientos más rigurosos de la cuestión en los trabajos de Musgrave y Samuelson. En virtud de ellos, llamamos bienes públicos puros a aquellos que exhiben simultáneamente sus características de no exclusión en su consumo e inaplicabilidad en el principio de exclusión. Los principios de no exclusión y no rivalidad caracterizan al bien público, por lo cual significa que tienen lugar externalidades, pues como queda dicho, gente se beneficia del bien sin haber contribuido financieramente a ello, por lo cual estos son llamados free riders. En otra situación, estos también se perjudican. Los free riders serían aquellos emisores de externalidades. Ahora bien, ¿qué son los bienes públicos globales? De acuerdo a Micos, por un bien público global
se entiende todo bien que brinda beneficios a todas las personas y a todas las regiones del planeta, caracterizado por su contribución en la mayor calidad de vida, y donde ni el uso ni el acceso a él por parte de los demás se restringen. El concepto de bienes públicos globales en su provisión es tan amplia que incluye actores como organismos no gubernamentales encargadas de monitorear actos que se deben corregir, por ejemplo, Transparencia Internacional, encargada de combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, al sector privado y al gobierno en una amplia coalición global. En este caso, el bien público global que se trata de aportar es la transparencia, pues si un Estado no fuera corrupto, su población sería más progresiva, traducido así a una mayor calidad de vida. En este caso, el incentivo de proveer el bien público global no solo está en la cabeza de los Estados, sino también de instituciones privadas. Es necesario precisar en este punto que lo público no solo se refiere al Estado como el único proveedor del bien público global, sino que también existen fuentes privadas, como es el caso de la salud. Está encargada de proveer dicho bien con las características de no exclusión y no rivalidad. Los bienes públicos regionales son oportunidades y objetivos de los que se beneficia una región en particular y cuya gestión supera el ámbito nacional, debiéndose trabajar para alcanzarlos de manera en conjunto. Son algunos ejemplos de bienes públicos regionales, los bienes y servicios ambientales, otorgados por la naturaleza, la paz, la estabilidad económica y la salud global, además del conocimiento. Todos ellos suponen oportunidades estratégicas que demandan ser ejecutadas mediante un esfuerzo coordinado, más allá de los intereses de los mismos países. En muchos casos, la provisión de bienes públicos regionales necesita la acción de instituciones internacionales, incluyendo la construcción, el refuerzo y a menudo la coordinación de las acciones nacionales, como canalizar fondos a planes nacionales, regionales o globales, hacer seguimiento de informes de avances y en un reciente número de aspectos, el debate y la implementación de decisiones tomadas a nivel global. De ahí que la legitimidad y la gobernanza, así como la calidad y la gestión de la capacidad de las instituciones multilaterales, resulta vital para la provisión de bienes públicos regionales. La generación de un bien público regional es un tipo de solución del ámbito transnacional para aquellas fallas del mercado que se han agudizado más que todo con la globalización en el siglo XXI. La situación actual de los bienes públicos globales es bastante inestable, pues se enfrenta directamente al debate con los estados, debate cuya resolución todavía no es palpable y que la debería conducir a una nueva realidad en la que la cooperación entre estados y las organizaciones internacionales sea aceptada por todos y los problemas que conlleva esta desde el multilateralismo en el cual no prevalezcan los intereses de un solo estado, sino que se vean intereses de alcance global. Las primeras guerras originaron los primeros avances en materia de bienes públicos globales de primera generación, debido a la precariedad, efectos de la destrucción de estas mismas. Entre estos, se buscó proteger lo que era la infraestructura, la seguridad social y la educación, a efecto también de la deficiencia en la que se encontraban los estados en ese momento. La comunidad internacional y las decisiones en el seno de las Naciones Unidas fueron bastante enfocadas en lo que era la inversión dirigida a la reestructuración de la infraestructura, al mejoramiento de la educación, las cuales buscaban paliar los efectos nocivos de estas guerras. El primer bien público del cual hablaremos de primera generación es la educación, ya que la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimiento, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Los instrumentos internacionales pueden dividirse en dos categorías, instrumentos vinculantes y documentos no vinculantes. La primera categoría está compuesta por tratados que pueden presentarse en forma de convenciones, pactos y acuerdos. La segunda categoría está compuesta en su mayoría por declaraciones y recomendaciones que proporcionan directrices y principios dentro de un marco normativo y crea igualmente obligaciones morales. Tanto los instrumentos vinculantes como los no vinculantes pueden tener un alcance regional o subregional. Alguno de los instrumentos de la educación es la Constitución de la UNESCO de 1946. Por consiguiente, en 1959 se da la Declaración de los Derechos del Niño. Para 1966 se da el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En 1967 se da la Declaración sobre la Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer. En 1978 se redacta la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. En 1989 se da la Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional. Para 1990 se da la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje.
Para 1997 se da la Declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos. En el 2000 se da la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas con todos sus objetivos de desarrollo. En este caso se han mencionado los instrumentos más relevantes de la educación. El segundo bien público es la seguridad social, ya que una sociedad que brinda seguridad a sus ciudadanos no solo los protege de la guerra y de la enfermedad, sino también de la inseguridad relacionada con el hecho de ganarse la vida a través del trabajo. Los sistemas de seguridad social prevén unos ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, así como de invalidez. Estas prestaciones no solo son importantes para los trabajadores y sus familias, sino también para sus comunidades en general. Las normas sobre seguridad social de la OIT prevén diversos tipos de cobertura de seguridad social, con arreglo a los diferentes sistemas económicos y a las diferentes etapas de desarrollo. Los convenios de la OIT sobre seguridad social ofrecen una amplia gama de opciones y de cláusulas de flexibilidad que permiten que el objetivo de cobertura universal pueda alcanzarse gradualmente. Algunos de los instrumentos pertinentes de la OIT es el Convenio sobre la Seguridad Social de 1952, el cual establece la norma mínima para el nivel de las prestaciones de la seguridad social y las condiciones para acceder a las mismas. En 1962 se da lo que es el Convenio sobre la Igualdad de Trato. Para 1982 se da el Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, ya que estos instrumentos disponen de algunos derechos y prestaciones de seguridad social para los trabajadores migrantes, que hacen frente al problema de pérdida de los derechos a las prestaciones de la seguridad social que gozaban en su país de origen. Por último, en el 2012, se da la recomendación sobre los pisos de protección social. Este instrumento proporciona orientaciones para establecer y mantener pisos de seguridad social y para poner en marcha pisos de protección social en el marco de estrategias de extensión a niveles más elevados para el mayor número de personas posibles. El tercer bien público, de primera generación, es la protección civil, ya que la protección civil demuestra el esfuerzo que ha realizado el derecho internacional humanitario por atenuar las pérdidas, los daños y los sufrimientos ocasionados en la población civil por la dramática evolución de los métodos y los medios de hacer la guerra. En el cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que se aprueba el 12 de agosto del mismo año por la Conferencia Diplomática para elaborar convenios internacionales, es donde se trató la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Ya se concedía a los organismos de protección civil y a su personal el derecho a proseguir sus actividades bajo la ocupación extranjera. En el protocolo 1, la protección ofrecida de esos organismos abarca todas las situaciones de conflicto armado internacional. Se garantiza su protección en el desempeño de tareas de protección civil y se prevé un signo distintivo que permite identificarlos. Aunque en el protocolo adicional 2 de 1977 a los convenios de Ginebra de 1949 no se hace directamente referencia a ello. Las normas relativas a la protección civil también se deberían respetar en los conflictos armados no internacionales, en virtud de la protección general que goza la protección civil contra los peligros procedentes de operaciones militares. La segunda generación surge a través del auge que se le dio a lo que es la industrialización. En este caso se le brindó un mayor realce o mayor importancia a lo que son los recursos naturales. De igual forma, esto se expandió a lo que es la cultura o los monumentos históricos, con la idea de que la subsistencia humana depende en gran medida de lo que es la naturaleza y que la cultura, en este caso, representa el espíritu que nos caracteriza como seres humanos colectivamente. El primer bien público de segunda generación del cual hablaremos es el océano y el derecho del mar. Durante mucho tiempo, los océanos estuvieron sujetos al principio de libertad de los mares, introducido en el siglo XV, para limitar los derechos y la jurisdicción de las naciones sobre los océanos a la franja de mar que rodea las costas de un país. El resto del mar fue declarado territorio libre y propiedad de todos. Si bien esto continúa siendo así hasta el siglo XX, a mediados del mismo nació un ímpetu por extender los derechos nacionales sobre los recursos del mar. Existía una creciente preocupación por el impacto de la pesca de altura en los recursos pesqueros y por la amenaza de la contaminación y los residuos nocivos. Estos últimos eran transportados por buques y petroleros que navegaban por todas las rutas marítimas del mundo. Las Naciones Unidas han estado durante mucho tiempo a la vanguardia en los esfuerzos por asegurar el uso pacífico, cooperativo y jurídicamente definido de los mares y océanos para el beneficio individual y común de la humanidad. La urgente necesidad de un régimen jurídico internacional efectivo sobre los fondos marinos y oceánicos, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, puso en marcha un proceso que se extendió 15 años y que fue testigo de la creación del Comité de Naciones Unidas sobre los fondos marinos, así como de la firma de un tratado que prohibía la utilización de armas nucleares en el fondo marino. También se convocó la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 y se aprobó la Declaración de la Asamblea General por la cual todos los recursos que se encuentran más allá de los límites de jurisdicción nacional son patrimonio común de toda la humanidad. La labor pionera de la ONU para la aprobación de la Convención de los Derechos del Mar de 1982 constituye un hito en la extensión del derecho internacional a los grandes recursos hídricos que compartimos en nuestro planeta. Esta convención ha resuelto numerosas cuestiones importantes relacionadas con el uso del océano y su soberanía, como entre otras. Hablando de la protección del medio marino y la biodiversidad, el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 se encarga de proteger los mares y océanos y promover el uso ambiental racional de los recursos marinos, sobre todo a través de su Programa Regional de Mares. Las convenciones y planes de acción de los mares regionales constituyen el único marco legal en el mundo para la protección de los mares y océanos a nivel regional. El Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente también ha creado el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las actividades realizadas en la Tierra.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura coordina a través de su Comisión Intergubernamental Oceanográfica programas en la investigación marina, sistemas de observación, mitigación de las amenazas y mejor gestión de las zonas marítimas y costeras. La Organización Marítima Internacional es la institución de las Naciones Unidas clave en el desarrollo del derecho internacional marítimo. Su misión principal es crear un marco regulador justo y eficaz de la industria naviera que sea adoptado y aplicado de forma universal. Con respecto al transporte marítimo y contaminación, esto incluye la histórica Convención Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Hidrocarburos de 1954 y la Convención Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques de 1973. Si hablamos de un código polar, en el 2014 se aprueba el Código Internacional para los buques que operen en aguas polares. Como segundo bien público de segunda generación, tenemos la biodiversidad. La importancia de la conservación de la biodiversidad puede explicarse a través de distintos planos, ya sea biológico, científico, social, cultural, económico y recreativo. Es un hecho que a sectores y grupos de personas puede importarles en mayor o menor medida el estado del medio ambiente. Lo cierto es que son varios los motivos por los cuales debemos aceptar que es relevante la conservación de la biodiversidad. En junio de 1992 se llevó a cabo una reunión que fue un punto de inflexión en la conservación de la biodiversidad, la cual fue la Cumbre de la Tierra. Dicho encuentro tuvo lugar en Río de Janeiro, donde bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente se negoció el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo principal es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. Como segundo, tenemos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es un acuerdo internacional entre gobiernos redactado como el resultado de la resolución adoptada en 1973 en una reunión de los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cuyo propósito es el de asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia y su medio natural. Como tercer bien público de segunda generación, tenemos la atmósfera. En nuestro planeta podemos sobrevivir gracias a una capa de distinta composición de gases que envuelve a toda la Tierra. Dicha capa permanece en la Tierra gracias a la gravedad. Se trata de la atmósfera terrestre. La atmósfera cumple diversas funciones para la vida en el planeta, y si no fuera por ella, no podríamos tener la vida tal y como la conocemos. Para esto, existen diferentes convenios respecto a la atmósfera. En 1979 surge el primer convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica. En 1985 se da el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. En 1992 se da la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el 2001 se da el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Y por último, en el 2013 se da el Convenio Minamata sobre mercurio. Otro bien público de segunda generación son los monumentos históricos, ya que el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. Como primer instrumento, tenemos el Convenio sobre la Protección de las Instituciones Artísticas y Científicas y de los Monumentos Históricos de 1935, también conocido como Pacto Roerich. La idea más importante de este pacto es el reconocimiento legal del hecho de que la defensa de los bienes culturales es más importante que la defensa militar. El siguiente convenio surge en 1972 y es sobre el patrimonio mundial. Este convenio tiene como objetivo promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio mundial cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. El siguiente convenio, que se da en el 2001, es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, donde la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad. Para el 2013 se da la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual tiene como finalidad el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos, la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco, así como de la cooperación y asistencia internacionales. Luego, en el 2013, se da la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural. Los Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, evitar, hacer cesar y reprimir los actos de destrucción intencional del patrimonio cultural, donde quiera que éste se encuentre, para que éste pueda ser transmitido a las generaciones venideras. La tercera generación surge por la globalización y sus efectos, así como el avance de las tecnologías de comunicación, las cuales llevaron a la comunidad internacional a tomar muy en cuenta los desafíos actuales orientados a responder a las necesidades de un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, tanto de manera económica como política y social. El primer bien público, tercera generación, del cual hablaremos, es el Internet.
ya que el Internet tiene un impacto profundo en el área del trabajo, entretenimiento, el conocimiento, en la salud, finanzas, religión, etc. a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. El director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el señor Francis Gurry, aplaudió el 14 de diciembre del 2009 la ratificación por la Unión Europea de los llamados Tratados de Internet. Este tratado surgió en 1996, el cual fue el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. El segundo tratado, surgido también en 1996, es el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Estos establecían las normas básicas de protección del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital. Como segundo bien público de tercera generación están los TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación que han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial y eliminando barreras espaciales y temporales. Se denomina tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. En la resolución 56-183 surgida en el 2001 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en 2 fases. La primera fue celebrada en Ginebra del 10 al 12 de diciembre del 2013, donde se centró en redactar y propiciar una clara declaración de voluntad política y tomar medidas concretas para preparar los fundamentos de la sociedad de la información para todos. Y la segunda, en Túnez, del 16 al 18 de noviembre del 2005, la cual puso en marcha el Plan de Acción de Ginebra y se orientó en encontrar soluciones y alcanzar acuerdos en los campos de gobierno de Internet, mecanismos de financiación y el seguimiento y aplicación de los documentos de Ginebra y Túnez. El otro bien público de tercera generación es el transporte aéreo, ya que es una industria innovadora que guía el progreso económico y progreso social. Por ella se conectan personas, países y culturas, provee acceso a los mercados globales y genera comercio y turismo, forja los lazos entre países desarrollados y naciones en desarrollo. Con el convenio de SINA de Navegación Aérea Internacional, marco jurídico creado en 1919, tuvo la primicia de regular el transporte aéreo, como resultado del Tratado de Paz de París. En SINA se establecieron las regulaciones de la entrada y salida de los vuelos, la documentación de requeridas y las rutas de sobrevuelo. Continuamente, en 1929, como resultado de la Segunda Conferencia Internacional del Derecho Aéreo Privado, se aprobó el Convenio de Varsovia, acuerdo para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. Asimismo, se estableció en 1952 el Convenio de Roma, normativa que permite la unificación de reglas referentes a daños causados a terceros por las aeronaves, para garantizar a las personas la reparación por defectos de las aeronaves extranjeras que atraviesan en un país determinado. De la misma forma, integrando el Convenio de Varsovia, se firma en 1955 el Protocolo de La Haya, con reformas y mejoras para referir del conocido Convenio Varsovia-La Haya. Igualmente, en septiembre de 1961 se firma el Convenio de Guadalajara, adicional al Convenio de Varsovia. A este punto vale preguntarse y puntualizar cuál es la relación que guarda la ayuda oficial al desarrollo con los bienes públicos globales y regionales. En este caso, y basándonos en este esquema, se puede observar que la AOD desempeña una participación parcial en la medida de la financiación de los bienes públicos globales. Esta participación parcial es consecuencia de que no todos los BPG responden a los criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo, como lo son tener como propósito expreso apoyar las prioridades de desarrollo nacionales e internacionales, no perseguir el lucro, discriminar en favor de los países en desarrollo y fundamentarse en relaciones de colaboración que intenten mejorar la implicación de los países en desarrollo. Pero su baja participación también es debida a que la provisión de estos tipos de bienes no corresponde con el objetivo principal de la OD, el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, a lo que se une el involucramiento de otro tipo de actividades de carácter comercial, político, cultural, medioambiental y aquellas cuestiones de beneficio mutuo. Cuando algún bien cumple con los criterios establecidos y promociona el desarrollo y el bienestar de los entes enmarcados por el CAD, este comité, a través de una delimitación de actividades, admite computarlas como OD, lo que conlleva la provisión de ciertos bienes públicos globales y regionales. Un ejemplo de ello se puede inferir de lo abordado en el libro La nueva métrica de la financiación para el desarrollo, donde se presenta que el CAD ha permitido computar como OD algunas de las actividades llevadas a cabo por las Naciones Unidas en las operaciones de paz y seguridad, más específicamente aquellas dirigidas a situaciones como la gestión y la reforma de los sistemas de seguridad, la construcción de la paz, la prevención y solución de conflictos,
el control de la proliferación de las armas ligeras y lo relativo a los niños y niñas soldado, la prevención y desmovilización, para lo cual, del total de los recursos utilizados en estas operaciones, el CAD permitió computar el 7% como AOD, cifra que se ve incrementada a 15% para el año 2017. A partir de lo mencionado, se puede observar que el perímetro de medición que abarca la AOD es bastante reducido, por lo que se crea la necesidad de la existencia de otro tipo de métrica que complemente pero que no reemplace a la AOD, que cubra aquellos casos que la AOD no abarca, como los relacionados con la lucha contra el cambio climático y la provisión de bienes públicos globales de distinta naturaleza que la AOD no abarca pero que parecen relevantes para el desarrollo, que incluya proveedores de financiación oficial para el desarrollo, así como operadores colaboradores privados. En sí, que proyecte un perímetro mucho más amplio de cobertura que la AOD. Es aquí donde entra el apoyo oficial total para el desarrollo sostenible, mejor conocido como TOS por sus siglas en inglés, el cual vendrá a complementar y ayudar a la AOD en la obtención de una mayor transparencia a la hora de medir otros flujos financieros dedicados a la consecución de los ODS y a la provisión de los bienes públicos globales y regionales. Como ya se sabe, el TOS es una nueva métrica, el cual intenta medir todos aquellos recursos que son utilizados en apoyo al desarrollo sostenible. Este trata de dar una respuesta al nuevo panorama internacional, el cual transita por una agenda de desarrollo más compleja y bastante ambiciosa. En esta se encuentran tres dimensiones fundamentales: la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Así como también existen nuevos proveedores de cooperación, como lo es la cooperación sur-sur, las fundaciones y las empresas privadas. El TOS tiene una estructura en la que descansa dos pilares fundamentales. El primer pilar se reconoce como los flujos transfronterizos. El segundo pilar se conoce como los habilitadores de desarrollo y desafíos globales. Para efectos de nuestro tema, nos vamos a enmarcar en el segundo pilar, ya que este está relacionado con la provisión de los bienes públicos globales. Los habilitadores de desarrollo y desafíos globales es el pilar bastante amplio y el más impreciso. De hecho, ni siquiera puede tener una claridad conceptual de lo que se determina en sí o lo que se entiende en sí bajo esos dos términos. Tampoco cuenta con un ámbito preciso o exacto de hasta dónde llega su perímetro. Sin embargo, es muy importante mencionar que bajo este pilar se encuentra un conjunto de recursos que sirven para poder afrontar aquellos problemas sistémicos o de alcance supranacional. Así como también es bastante fundamental tener en cuenta de que estos problemas necesitan una respuesta cooperativa a nivel internacional para poder ser tratados. Sin embargo, uno de los más casos de ejemplo son los ODS. Estos descansan bajo esa naturaleza, ya que estos han logrado cambios en los marcos regulatorios internacionales. También existen otros temas que descansan bajo esta misma naturaleza, los relacionados, por ejemplo, como al acceso a la tecnología y al conocimiento. También está la gestión de catástrofes, la protección de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la erradicación de todas aquellas enfermedades contagiosas. Hasta este punto vale la pena hacerse la siguiente interrogante. Entonces, ¿los desafíos globales son todos por igual cómputos del TOS o solo aquellos que están relacionados con problemas de desarrollo? Para esto vamos a tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero es que todas aquellas aportaciones tienen que trascender las fronteras de los países donantes, que de esta manera estas aportaciones vayan dirigidas hacia proyectos o temáticas, ámbitos que tengan que ver con el desarrollo y con la provisión de los bienes públicos globales. El segundo aspecto es que precisamente este cómputo, como habla de los problemas sistémicos, las aportaciones que se den van a beneficiar a todos los países por igual, sin importar que los países sean desarrollados o estén en desarrollo, ya que esos son problemas globales y estos desafíos deben ser afrontados por toda la comunidad internacional sin importar su nivel de desarrollo. Uno de los ejemplos más importantes de un bien público global de la primera generación es la educación. La educación ha servido para potenciar el avance tecnológico, científico y económico en muchos países. Uno de estos casos son el de las naciones asiáticas, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, naciones en donde la mayoría de la educación es pública y los docentes son altamente calificados y motivados por el Estado. En cambio, hay países de América Latina, como el caso de México o Guatemala, en donde si bien se ha conseguido avances en disminuir inconvenientes como el analfabetismo, esto ha sido insuficiente, ya que sigue existiendo una desigualdad en la accesibilidad de una educación de calidad en todo nivel y ámbito. Esto a su vez ha significado en un déficit de la competitividad internacional de estas naciones.
Un segundo ejemplo de un bien público global es el agua de los océanos, la cual, para entender sus dimensiones, basta con comentar que es aproximadamente un 72% de la superficie del planeta. No solo ha servido de principal fuente de alimento de los seres vivos, sino que desde el principio de los tiempos ha servido también como fuente de comercio de muchas civilizaciones en la historia. Ha dividido a los pueblos, pero también los ha unido en muchos aspectos. El no cuidado de este bien público tiene implicaciones mundiales. Un caso de esto es, por ejemplo, el derrame de petróleo en 2001 en el Golfo de México, lo cual impactó a todas las zonas aledañas, como la Florida, Cuba y las costas de México, afectando a la fauna de la zona y a las mismas personas. Como último ejemplo, tenemos el acceso a Internet, invento que ayudó a expandir la globalización y el alcance de las comunicaciones a nivel global. Sin embargo, el acceso a Internet no es igual en todas las partes del mundo. Mientras que hay países como Chile, México o los mismos Estados Unidos en donde parece que no hay limitantes, en otros como China, Egipto, Arabia Saudita o la misma Cuba, la situación es completamente diferente, muchos llegando al límite de mantener un servicio clandestino. Para brindar un análisis teórico más conciso, es necesario establecer un nexo entre la teoría de la interdependencia compleja con la temática de los bienes públicos globales. De no hacerse, se estaría cayendo en una mera referencia ideológica y no en el análisis desde una óptica de las relaciones internacionales. Antes de explicar la relación que existe entre la teoría de la interdependencia y los bienes públicos globales y regionales, es necesario hacer un esbozo histórico para tener una mejor comprensión de esta. La teoría de la interdependencia compleja nace a finales de los años 70, o se origina a finales de los años 70 e inicios de los 80, de la mano de autores como Robert Keohane y Joseph Nye. Estos planteaban de que el concierto internacional ahora estaba más, o nuevos actores habían tomado más relevancia, siendo estos la empresa transnacional, movimientos sociales internacionales y asimismo organizaciones internacionales. El punto medular en el cual se unen la teoría de la interdependencia compleja con la temática de los bienes públicos globales y regionales está basado en el argumento de su alcance, ya que esto es un alcance tanto nacional, regional y principalmente universal. Al ser de alcance universal, la toma de decisiones, la gestión y la provisión debe estar gestionada desde una perspectiva multilateral y no desde una perspectiva en la cual primen los intereses de un solo Estado o de un grupo de Estados. Por tanto, desde la óptica de la interdependencia compleja, debe existir una organización internacional la cual vele y gestione los intereses de la comunidad internacional en su totalidad. En la realidad actual, la representación humana a manera global está o recae en la Organización de las Naciones Unidas, la cual posee sus desafíos, sus retos en esta coyuntura de los bienes globales y regionales. Los desafíos que envuelve la temática de los bienes públicos globales y regionales son múltiples y muy variados. Estos pueden acotarse desde las principales características de la interdependencia compleja. La primera de estas es la de los canales múltiples. Esta está referida a que los diferentes actores del sistema internacional deben de participar eficiente, coherente y armónicamente para la consecución de temas importantes de agenda internacional, lo que quiere decir que la provisión de bienes globales debe de ser de acceso libre y para esto debe de haber un esfuerzo en conjunto de los diferentes actores del sistema, estados, empresas transnacionales, movimientos sociales y organizaciones internacionales. Asimismo, la segunda característica de la interdependencia es establecer una agenda no jerarquizada. Esto, en el marco de Naciones Unidas, es muy importante, ya que debe de primar una agenda global y no la agenda de intereses nacionales que ha primado por los últimos años. Asimismo, uno de los retos más importantes es establecer una gobernanza efectiva, una gobernanza desde Naciones Unidas que motive a los estados a crear instituciones nacionales que estén en constante comunicación con las instituciones de Naciones Unidas. En conclusión, los bienes públicos globales son el resultado vital de los hitos históricos que conllevaron a la clasificación de las generaciones de estos. Todos y cada uno de los bienes globales, independientemente de su generación, están en pro del bienestar humano y del colectivo global. La coyuntura actual de los bienes públicos globales y su provisión se muestra inestable, debido a que se enfrenta un debate directo entre estados y renuencias apelando a la soberanía estatal. No se vislumbra una solución sólida que conlleve a una nueva realidad en la que la cooperación entre estados y organismos internacionales sea aceptada por todos. La problemática de los bienes públicos globales y regionales debería, a la luz de las relaciones internacionales y de la interdependencia, manejarse desde el multilateralismo, en el cual no primarían los intereses de un Estado o de un grupo de estos, sino que se defendería el bien común de la colectividad
o de la comunidad internacional en cuanto al acceso y provisión de bienes públicos. Es necesario ampliar el campo de acción de los organismos de Naciones Unidas y generar una reforma desde un enfoque de interdependencia de los Estados, en referencia a los temas de preocupación y las prioridades de la agenda. El establecimiento o fortalecimiento de instituciones que velen por las problemáticas globales alentaría la creación de pares institucionales a nivel nacional y regional, lo cual garantizaría una coordinación y cooperación entre dichos niveles de gobernanza, concediendo una participación equitativa a los países en desarrollo en la toma de decisiones. Asimismo, es vital garantizar la no rivalidad y la no exclusión, y este es uno de los retos más grandes, ya que se generan roces en los intereses estatales motivados por una visión de soberanía nacional tradicional, la cual no solo se plantea a nivel de gobiernos, sino que también a nivel de agenda internacional, donde predominan los sesgos basados en las relaciones mundiales de poder. A pesar de existir compromisos para acatar normas y criterios acordados internacionalmente, estos son poco efectivos y con muy poca supervisión efectuada por Naciones Unidas, lo cual conlleva el incumplimiento en lo que respecta a bienes públicos, globales y regionales.